Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos y todas los que se han conectado a la reunión de hoy. Esto viene un poco dado en el marco de la colaboración de dos organizaciones que conocen que son UNADI y Plena Inclusión, a trabajar un poco el tema de las adicciones sin sustancias en el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿no? El año pasado hicimos un seminario sobre esta temática en colaboración entre las dos organizaciones y hemos visto que había un gran interés en nuestros movimientos asociativos por trabajar este tema y hemos pensado en poder seguir adelante con esta colaboración a través de estas formaciones o sensibilizaciones destinadas un poco más. Va a haber una primera formación destinada a la gente del movimiento asociativo del ámbito de la discapacidad que va a estar dado por nuestros compañeros, que ahora les vamos a dar paso para que se presenten, y luego vamos a tener el día 20 otra formación un poco más destinada al ámbito de las organizaciones y los y las profesionales de las adicciones. Entonces, sin más, esta formación va a quedar grabada, luego la colgaremos a nuestros canales de YouTube. Y sin más, le doy paso a nuestro compañero de UNAT, a Diego, para que pueda hacer la presentación. Buenos días a todas. En este primer webinar que vamos a hacer hoy, primera formación, vamos a contar con Beatriz Poza Puertas, que es terapeuta ocupacional con un máster en terapia ocupacional en la infancia y juventud. También tiene uno de autismo y con una amplia experiencia en discapacidad. Actualmente es investigadora en adicciones y discapacidad en la Asociación Progestión, que es una entidad miembro de UNAD. Así que le doy paso a Beatriz para que os cuente. Hola, buenas tardes. ¿Se oye todo bien? Hacerme así por ahí. Vale, Perfecto. fenomenal. Bueno, nada, en primer lugar, daros las gracias por participar en este seminario. Sí que es verdad que cuando me lo propusieron, yo ya dentro de la Asociación Progestión estamos llevando a cabo desde hace unos años varias investigaciones en relación al tema de la discapacidad intelectual y los problemas de adicciones. Y bueno, tenemos un ratito pequeño. Sí que os quiero pues un poco poner en situación, ¿no?, de lo que nos va a dar tiempo a ver. Hay bastante información, ¿vale? Voy a ir lo más rápido que pueda para que podáis acceder a todo el material y, y bueno, pues espero que las expectativas que tengáis en cuanto a lo que os cuente estén lo más ajustadas posibles, porque teniendo en cuenta el tiempo cortito que tenemos, pues no voy a poder dar una información como muy... O sea, va a ser algo mucho más genérico y vais a llevaros herramientas prácticas, pero evidentemente pues en una hora y media no nos va a dar tiempo a darnos una formación que posiblemente tendría que llevar meses, ¿vale? Para que pudiéramos tener algo como más centrado. Entonces, pues nada, voy a compartiros la presentación. No sé si luego a lo mejor, bueno, esto lo pensaba decir al final, pero bueno, sí que tengo bastantes materiales y cosas y artículos de investigación y demás y de artículos científicos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y del ratito de hoy. No sé si eso luego se podrá hacer llegar a la gente o no, eso ya que me digan desde Plena y desde UNAD, ¿vale? Porque la Asociación Progestión pertenece a UNAD, pero bueno, que yo de manera individual tengo cositas que me vais a poder escribir si necesitáis algo más en particular, pero bueno, que yo si se necesita alguna cosa en concreta o todos los materiales que yo os voy a aportar aquí preferís tenerlos en algún archivo, pues ya que me digan las compis de Plena y de UNAD si se os puede hacer llegar, ¿vale? A ver, dame un segundo que os comparto la presentación. Bueno, pues un poquito
el objetivo de hoy es que completéis pues esa parte del seminario que se dio el año pasado, que el del año pasado estaba orientado única y exclusivamente a las adicciones sin sustancias, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poco de las dos vertientes porque al final la base de la adicción es la misma, entonces a mí sí que me interesa que tengáis toda esa parte de en qué consiste el proceso de adicción y lo vamos a ir viendo por las diferentes etapas. Os comparto aquí cuáles son los tres grandes bloques que vamos a ver hoy, ¿vale? El bloque 1 sería comprendiendo la realidad. Vamos a ver eso, cómo funciona el proceso de adicción, qué son las adicciones con sustancias y sin sustancias, signos de alarma, qué rol cumple la adicción, el rol de la familia, de las instituciones y de los centros de adicción. El segundo bloque va a ser detección e intervención adaptada. Os voy a dar datos sobre vulnerabilidades que hay tanto en la bibliografía como en las investigaciones y lo que cuentan las personas a nivel nacional en España en los centros de atención, ¿vale? Dificultades actuales que se están encontrando en la práctica clínica, qué herramientas de evaluación y de detección se pueden utilizar y qué tipos de herramientas de intervención. Y al final vamos a hacer como un pequeño resumen, ¿no?, de cuáles son las propuestas y los cambios necesarios que con toda esta parte de investigación está saliendo que se deberían de llevar a cabo. Aquí os dejo, no me quiero enrollar mucho en, pues eso, en que es todo el tema de las adicciones, os dejo la definición que actualmente se tiene en cuenta en como lo que es una adicción, pues es un abuso de una sustancia, un comportamiento que conlleva una pérdida de control, dependencia, dificultad para detener o evitar dicho consumo o conducta, a pesar de que está teniendo efectos negativos en la vida, ¿vale? O sea, sí que para meternos más en profundidad en toda la parte de adicciones, definiciones y demás, yo creo que esto es algo que está en la bibliografía, que esto es algo que está como muy fácil de acceder. Entonces, sí que os voy a pasar toda esta parte un poquito más rápida, porque esto es algo que cualquiera de nosotras puede acceder perfectamente, ¿vale? Entonces, sí que a mí me gustaría dejar constancia de que hay que tener cuidado, ¿vale?, con que todas las conductas de abuso que tengan las personas son adicciones, o que siempre que hay un consumo abusivo o hay una pérdida de control y dependencia. ¿Esto qué significa? Que una conducta de abuso no es necesariamente una adicción y que se puede abusar de una sustancia o de un comportamiento de forma continuada sin llegar a tener esa pérdida de control y dependencia, ¿vale? Con lo cual, cuando se nos presenta un caso de una persona, en este caso con discapacidad intelectual, en la que el profesional, la familia o alguien del entorno detecta que puede tener una conducta de abuso, ¿vale?, tendríamos que investigar realmente si esa conducta de abuso es una adicción o es simplemente un comportamiento que hace de forma continuada que está cumpliendo otra función, ¿vale? Para entender un poco el proceso, os traigo aquí el triángulo de Zinsberg, ¿vale?, donde esta teoría os dice que la experiencia de consumo, bien sea una adicción sin sustancia o una adicción con sustancias, está en el centro de este triángulo, ¿vale? Entonces tendríamos la sustancia o la conducta problema, tendríamos el contexto y tendríamos la persona. ¿Esto qué nos dice? Que para poder identificar si esa persona tiene un problema de adicción, ¿vale?, tendríamos que tener en cuenta estos tres aspectos. Por lo tanto, no existe una sin la otra y no basta con eliminar la sustancia o la conducta problema, ¿vale? A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, tenemos una persona que está consumiendo alcohol, ¿vale? No nos bastaría con eliminar esa conducta de consumir alcohol, ¿vale? Tendríamos que ir a ver qué está pasando en la persona y qué está pasando en el contexto de la persona. Entonces, al final, si eliminamos una parte pero nos dejamos las otras dos patas, la conducta problema o el comportamiento abusivo o el problema de adicción a sustancia o sin sustancia puede seguir realizándose si
no se tiene en cuenta los otros dos aspectos, ¿vale? Como es la persona o el contexto. Entonces, ¿qué sería la sustancia o la conducta? Pues tendríamos que ver las características químicas que tiene la sustancia en ese caso, ¿vale? ¿Cuál es su potencia? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la vía de administración? ¿Y cuál es su pureza? El triángulo de Zimmer sí que se utiliza más para el tema de las adicciones con sustancia, pero podemos utilizarlo perfectamente para las adicciones sin sustancias. Entonces, tendríamos que ver cuáles las características de la conducta que esté realizando la persona, pues el móvil, internet, y cualquier otro tipo de adicción sin sustancia, videojuegos, etcétera, ¿vale? Redes sociales. ¿Cuál es la potencia? Pues y la frecuencia, pues si lo está utilizando mucho, si lo está utilizando poco, ¿vale? La dosis, en el caso de las sin sustancias, no sería necesario, pero sí que hay que ver un poco cuáles son las características de esa conducta, ¿vale? La persona, hay que mirar las características individuales de esa persona, cuál es su estado físico, cuál es su estado mental, cuál es su experiencia previa con la sustancia o con la conducta problema, cuáles son las expectativas de esa persona, cuál es su situación emocional y el contexto. El contexto se refiere tanto a dónde realiza esa conducta problema, a dónde está consumiendo esa sustancia, incluye todos los factores sociales que rodean a la persona, incluye todos los factores culturales, físicos y legales que rodean a la persona, y también hay que tener en cuenta pues si esa persona vive en un centro residencial, si vive en su domicilio habitual, etcétera, ¿vale? A ver. Entonces, un poco para resumir, cada experiencia de consumo o conducta adictiva es diferente, ¿vale? No existen dos situaciones iguales. Esto es un poco a colación, ¿no? De que muchas veces cuando acudimos a formaciones, etcétera, pues como que queremos ese manual, ¿no? Y que sí que es verdad que existe una serie de características generales que conllevan a los procesos de adicción, pero que cada experiencia de consumo o cada conducta adictiva es diferente. Entonces, mi objetivo es daros herramientas que os sirvan en vuestro día a día, pero no van a existir dos situaciones idénticas, y más cuando trabajamos en el ámbito de la discapacidad intelectual, que tenemos perfiles muy diferentes, ¿vale? ¿Qué nos dice la bibliografía sobre las adicciones con sustancias? ¿Cuáles son las adicciones con sustancias que más se han detectado en personas con discapacidad intelectual? El alcohol, el tabaco y el cannabis, ¿vale? ¿Qué nos dicen los profesionales? Toda esta parte de profesionales ha sido basada tanto en las investigaciones que llevamos haciendo desde la Asociación Progestión en este ámbito, de otros estudios que se han ido haciendo a nivel nacional aquí en España, y un poco en general parte de los focus group y de participantes y de centros que han ido participando, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen en cuanto a sustancias? El alcohol, el tabaco, bebidas energéticas y café. Consumo de cannabis y de cocaína son menos frecuentes. En cuanto a las adicciones sin sustancias, las personas con discapacidad intelectual, las más comunes serían el Internet, ¿vale? Con fines recreativos y de redes sociales. Lo que nos dice la bibliografía, pues esto que os pongo aquí, tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos, ansiedad y problemas en sus relaciones sociales. ¿Qué nos dicen los profesionales? Uso excesivo de los móviles, compras compulsivas, juego de apuestas, perdón, y uso de redes sociales. Todas estas citas bibliográficas y el informe que hicimos el año pasado, lo que os decía al principio, ¿vale? Luego si queréis, yo puedo hacer como un pequeño archivo donde os pueda pasar toda la información para que lo tengáis más ampliado. Cosas que deberíamos tener en cuenta de cara si nos encontramos a una persona que creemos que puede llegar a tener un problema de adicción, ¿vale? Esto es lo que nos dice el DSM-5: fuerte deseo o necesidad de consumir una sustancia, dificultad para controlar el consumo, síndrome de abstinencia. Como veis, esto está todo muy relacionado, o la terminología está muy relacionada
con las adicciones a sustancias, pero lo podemos, lo podemos llevar a las adicciones sin sustancia perfectamente, ¿vale? Entonces, abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia o por realizar la conducta, ¿vale? Invertir mucho tiempo en esa actividad, persistencia del uso de la sustancia o persistencia en realizar la conducta problema, a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. ¿Qué nos dicen los profesionales con los que hemos hablado a lo largo de estos años en cuanto a los signos de alarma? Las salidas comunitarias suelen escaparse para consumir o para realizar esa conducta problema. Buscan excusas para salir de los centros y poder llevar a cabo la conducta. Desatienden sus actividades de la vida diaria, tienden al aislamiento y a nivel físico se detecta el lentecimiento, deterioro cognitivo, síntomas físicos de movilidad y cambios de humor. Y otros problemas que tienen son problemas conductuales con compañeras, compañeros o familiares, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? En la que sí que me gustaría que os hicierais esta pregunta, ¿vale? Cuando vosotros tenéis en vuestro día a día una persona que creéis que tiene un problema de adicción, ¿vale? Para mí la primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué rol cumple esa adicción? ¿Vale? Porque al final lo que estamos viendo es la conducta problema, ¿no? Pues que eso, que está consumiendo mucho móvil, que se está metiendo en páginas para hacer juegos de apuestas, que se está escapando de nuestro servicio para consumir bebidas energéticas, que ha aumentado el consumo de café, ¿vale? Entonces, quiero que os hagáis un poco esta pregunta y que penséis qué rol cumple la adicción, ¿vale? Entonces, si queréis me podéis poner en el chat un poco para leeros. Sé que somos mucha gente, entonces tampoco nos va a dar tiempo como a detenernos, pero bueno, un poco para ir viendo lo que vosotros creéis. O según los casos que os habéis encontrado en vuestros servicios, ¿qué rol creéis que cumple la adicción? ¿Vale? Evasión, evitar una tarea que no agrada. Atención, desconexión de la realidad. Refuerzo inmediato, suplir problemas. ¿Vale? Tener relaciones sociales. Socializar, satisfacción inmediata, falta de relaciones significativas. ¿Vale? Suplementa otras necesidades, olvidar, aburrimiento, aislamiento, mayor rendimiento, dificultad para afrontar la realidad, aislarse, desgana, bipolaridad, necesidad de ocupar un tiempo de soledad, poca perspectiva de futuro, soledad. Suplementar, búsqueda otras necesidades o búsqueda de atención, aburrimiento, igualarse con el conjunto, obtener recompensas, sensación de seguridad, aislamiento, cubrir la necesidad de tener pareja, ¿vale? Pertenencia a grupo social, búsqueda de vínculos, ¿vale? Bueno, más o menos, no aceptación del entorno. Voy a continuar, ¿no? Os voy a dar un poco cuál sería. Entiendo que si aquí hay, bueno, esta parte del iceberg, ¿vale? Es algo como muy visual, ¿no? Que se utiliza para muchos tipos de dificultades que puedan tener las personas, pero esto está basado pues en cuál es la conducta que nosotros vemos, ¿no? Que puede ser eso que decís, pues la persona se aísla,
está consumiendo cada vez más, tiene esos problemas de comportamiento, cada vez quiere acudir menos a sus actividades diarias, etcétera, ¿vale? Y aquí os pongo todos esos roles, ¿vale? Que según lo que nos ha ido diciendo la bibliografía y las investigaciones, están cumpliendo por parte de las personas que están teniendo un problema de adicción real, ¿vale? Que sería gestión de emociones, apegos infantiles, traumas, autoexigencia, soledad, o sea, muchos de ellos los habéis abordado en los comentarios, sentimiento de abandono, otro tipo de comorbilidades, ¿vale? Que pueden ser, pues eso, algún tipo de enfermedad mental, baja autoestima, bullying o rechazo, control de impulsos y aquí os pongo, perdonad, historia de vida, ¿vale? Una parte que hemos visto que es muy relevante a la hora de poder detectar cuál es el rol que está cumpliendo ese problema de adicción, ¿vale? Es ver la historia de vida de la persona. Entonces, bueno, luego ya en la parte de evaluación lo vamos a ir viendo un poquito más desarrollado. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía? El rol que cumple la adicción en personas con discapacidad intelectual son problemas emocionales no abordados, sobre todo como traumas, ansiedad o depresión. Problemas de conducta, atención, hiperactividad, agresiones y aislamiento. ¿Qué nos dicen los profesionales y las profesionales a nivel nacional? Que el rol que cumple son necesidades y o problemas emocionales no cubiertos y gestión emocional, autodeterminación, visibilidad, control de su propia vida y soledad, ¿vale? Que son cositas que habéis ido diciendo también. Vale. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ¿vale? En la que me gustaría que ahora os hicierais esta pregunta. ¿Qué rol creéis que debería cumplir tanto la familia o el entorno para las personas que no tengan familia directa, las instituciones, los centros de atención y la sociedad en general? Si queréis podéis ponerlo también en el chat. Uy. Vale, ayuda, apoyo, 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 comprensión, plantilla, comprensión, apoyo emocional, apoyo, acompañamiento, vale, acompañamiento, estrategias, acompañamiento. Escucha, orientación, vidas inclusivas, toma de decisiones. Vale. Manejo de emociones, detección, asunción, apoyo. Instituciones y recursos que permitan la inclusión y la participación. Autonomía, empoderamiento, búsqueda de alternativas, programas inclusivos. Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Con lo que es la realidad, ¿vale? Por todo lo que vosotras habéis dicho, ¿no? Pues eso, apoyo, comprensión, gestión emocional, programas inclusivos, ayuda en la autonomía, empoderamiento de la persona, manejo de emociones, toma de decisiones, etcétera. Esta es la realidad, ¿vale? Que nos cuentan las personas que trabajan con personas con adicciones en servicios. Lo que ocurre, invisibilización del consumo por prejuicios, ¿vale? Las familias y profesionales no creen que puedan tener un problema de adicción por tener esa discapacidad intelectual. A lo mejor lo que os digo hoy os suena un poco alarmante, pero esto es lo que está pasando realmente a día de hoy en España, ¿vale? Medicalización de las conductas. ¿Qué ocurre? Pues esta persona tiene una conducta problema, se la medica para que se reduzca esa conducta problema, pero no se detecta
cuál es ese rol, cuál es el rol que está cumpliendo esa conducta problema. Entonces, la medicalización es como para, vamos a sostener que en ocasiones es necesario, ¿vale? Porque, bueno, al final ahí toda esta parte de la medicación y de las medicaciones en discapacidad intelectual sería como para hacer otra formación aparte. Pero bueno, que sepáis que esto está ocurriendo y que a veces, muchas veces es porque pues las necesidades de la familia o las necesidades del servicio no llegan a cubrir todas las necesidades que tiene la persona y ocurren estas situaciones, ¿vale? Estigma y rol de seres de luz. Esto del rol de seres de luz parece algo como muy antiguo, ¿no? De la persona con discapacidad intelectual es como un ser de luz, pero sigue ocurriendo a día de hoy. Entonces es como es imposible que esta persona tenga un problema de adicción. Ahí también se está invisibilizando, ¿no? Toda esa parte del consumo. Efecto eclipsador de la discapacidad. Esto sobre todo nos lo decían muchas profesionales, ¿no? Todo se asocia a que la persona tiene discapacidad. Oye, esta persona tiene discapacidad, pero puede tener un problema de adicción. Entonces, es una persona como cualquiera de nosotras, tendrá sus dificultades en su día a día y también sus potencialidades como cualquier persona que viva en este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese efecto eclipsador de la discapacidad es como bastante tiene con tener discapacidad con que ahora puede llegar a tener un problema de adicción. Entonces, vamos a centrarnos en que esta persona tiene discapacidad y su problema de adicción no existe. ¿Vale? Os lo cuento así un poco como de estar por casa para que lo entendáis todo lo que hemos ido viendo. Discriminación en algunos centros de atención si tienes un coeficiente intelectual inferior a 70%. Esto ocurre en los centros de atención a las adicciones. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? Pues porque no hay recursos suficientes como para atender a una persona que tiene una serie de necesidades de apoyo concretas, ¿vale? Sobreprotección. Sigue habiendo mucha sobreprotección en cuanto de acceso a la información, acceso a los programas de prevención en el ámbito de las adicciones. Control parental y abordajes profesionales prohibitivos. Esto esta parte era una cosa que sí que nos decían muchas de las profesionales, ¿vale? Pues eso, que al final toda esta parte de te mantengo muy al margen, ¿no? De o no te dejo utilizar redes sociales, no te dejo utilizar un móvil, no te dejo utilizar una tablet, todo lo que vaya desde la prohibición, ¿vale? Lo que muchas veces ocurría es que esa conducta al final se acababa dando igualmente en forma de rebeldía, ¿vale? Es decir, pues como os pongo aquí lo que decía una de las profesionales, ¿no? Con las que nos entrevistamos, estoy aquí y puedo elegir qué hacer con mi vida. Es una forma como de decir, oye, no me permites que me tome un café, todo el mundo me lo tiene prohibido, perfecto, el día que tenga la salida comunitaria X y me den dinero para comprarme agua o para el almuerzo o para la comida de ese día, pues igual me hincho a café, ¿vale? Vale, vamos a ver un poco cómo sería esta parte de detección e intervención. Antes de nada, sí, un poco para que os pongáis en situación cuáles son las vulnerabilidades que están expuestas, ¿vale? Según la bibliografía, vulnerabilidades en relación al género. Los hombres consumían sustancias recreativas para controlar la sintomatología de salud mental y normalmente las mujeres para controlar el dolor y la sintomatología autista. Sensibles a procesos de exclusión y abusos a través de medios tecnológicos. En relación a las familias, en personas con discapacidad intelectual grave más comorbilidad psiquiátrica, el riesgo de continuar con esa medicación, ¿vale? De los psicofármacos, que esto es otro melón que también habría que, pues eso, ¿no? Lo que os había dicho antes con el tema de las medicaciones. Poco control, así en resumidas cuentas, con el tema de la medicación psicotrópica y con las prescripciones, ¿vale? Y de continuar con esa medicación a largo plazo. En relación a los consumos, suelen pasar desapercibidos, ¿vale? Los servicios de discapacidad intelectual porque, según dice la bibliografía,
faltan herramientas específicas para el diagnóstico. Según los profesionales, no existe formación por parte de los profesionales, o sea, a día de hoy no hay una formación específica en España que combine la parte de discapacidad intelectual o de discapacidad, ya sería así en general, con problemas de adicciones. Sí que hay como cosas así muy separaditas, ¿no? Pero esto es algo que está en los últimos años un poco en auge y que se está empezando a visibilizar más. Como existen menores de herramientas de gestión emocional, existen mayores riesgos de consumo. Existen en los centros de atención normas rígidas y prohibiciones sobre protección desde el miedo e infantilización, que aunque hemos avanzado mucho en los últimos años, sigue habiendo este tipo de conductas, y institucionalización y falta de libertad real. ¿Vale? Aquí os dejo un pequeño apunte de una de las profesionales que participaba, ya no me acuerdo si era en la investigación de este año o la del año pasado, ¿vale? Pero un poco la reflexión que ella dejaba, ¿no? Están tan institucionalizados y tienen todas sus rutinas tan rígidas, los cigarros que se pueden fumar, los alimentos que se pueden comer, el tiempo de móvil que pueden usar, que al final buscan esas conductas como una forma a veces de llamar la atención, ¿no? Lo que decíamos en el párrafo anterior. No gestión del dinero, y cuando tienen en ocasiones puntuales se lo gastan en sustancias. Esto un poco el ejemplo que os contaba anteriormente, ¿no? Tengo todo tan, o sea, tengo tanto control por parte de mi familia, tengo tanto control muchas veces por parte de las instituciones, que cuando no tengo esa gestión del dinero, y cuando tengo acceso a ese dinero, al final me lo gasto en lo que no debería gastármelo, ¿vale? Muy influenciados por el entorno cercano. En el contexto de prisiones sí que hay factores pues de riesgo que aumentan mucho más esto, ¿no? Porque al final el contexto de prisiones es un entorno mucho más restrictivo y que nos metemos ya en un área un poco más compleja, y que además dentro de ese entorno hay bastante droga. Entonces lo que decían las profesionales era que todos estos factores de riesgo y vulnerabilidades a los que se exponían esas personas con discapacidad intelectual aumentaba el riesgo de consumo. Y luego, en cuanto a la desinformación, ¿vale? Lo que suele conllevar es a que realmente existan esos consumos problemáticos. Aquí os dejo también una reflexión. Esta nos la decía una persona con discapacidad intelectual que participó en uno de los focus group, que decía: mi familia no me informa, me prohíbe tomar café, fumar o tomar bebidas energéticas. Pues cuando voy a un entorno diferente donde me siento aceptado y tengo acceso al dinero, pues realizo estas conductas. ¿Vale? En cuanto al género, ¿qué nos decían las profesionales del ámbito? Si eres mujer, pasas más desapercibida, por lo que se suelen quedar fuera de los apoyos específicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que son más, o sea, que las mujeres con discapacidad intelectual, por lo general, son más funcionales en todas sus actividades de la vida diaria, entonces por eso pasan más desapercibidas, y el proceso de adicción queda mucho más invisibilizado y generalmente se quedan fuera de los apoyos, ¿vale? La sobremedicación en mujeres para callar el dolor, y el rol de cuidadoras. Esto de la sobremedicación en mujeres es un temazo también, porque en todos los estudios que se han hecho sobre el consumo de psicofármacos en mujeres sin discapacidad o sin discapacidad aparente, ¿vale? Pues es algo que también hay mucha diferencia entre la medicación que se toma por parte de las mujeres en relación a los hombres, ¿vale? Y lo que sí que decían las profesionales era que se detecta más en hombres, y lo que os decía antes, ¿no? Porque las mujeres suelen ser más funcionales en sus actividades de la vida diaria. Aquí os dejo otra reflexión, ¿vale? Para que veáis un poco pues todas las experiencias que las personas están teniendo en los centros. Esta era de una profesional, sobre todo mujeres que toman la píldora y psicofármacos y no saben ni para lo que es, no son ni dueños ni dueñas de sus vidas, ¿vale? Esto va un poco más en relación al tema que hemos visto antes, ¿no? De la desinformación,
pues que al final si tú no tienes la información y no tienes acceso a esa información, no eres consciente de los riesgos y puedes llegar a tener ese consumo problemático o a que tu riesgo de tener un consumo problemático aumente. Vale, ¿qué dificultades nos estamos encontrando actualmente para detectar los problemas de adicción en personas con discapacidad intelectual? En muchas entidades o instituciones no se incluye el abordaje de las adicciones, ¿vale? Parecido un poco a lo que ocurre con el tema de la sexualidad. Esto, lo que no se ha profundizado todavía a día de hoy son los motivos por los que no se incluye este abordaje, ¿vale? Puede ser, pues eso, por falta de recursos, puede ser porque al final o sea, hay tantas cosas a trabajar en todos los centros que hay cositas, ¿no? Como que se nos escapan en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente no está incluido el abordaje de las adicciones dentro de los centros de discapacidad intelectual. Fracaso de las intervenciones. Esto lo que nos comentaban muchas profesionales era como que se les animaba a realizar ese cambio, ¿vale? Que se intentaba trabajar ese problema de adicción, pero que luego los servicios de la red de adicciones no estaban preparados para atender su problemática acorde con sus necesidades, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como una doble vertiente, ¿no? Sí, esa iniciativa por parte del centro de atención de la red de discapacidad que quiere trabajar esta problemática o que cree que ha detectado esta problemática, pero luego los servicios a los que tiene que acudir esta persona no están preparados para atender su problemática acorde a las necesidades, ¿vale? No existen recursos específicos, no hay ningún recurso específico actualmente que trabaje única y exclusivamente adicciones y discapacidad intelectual. Poco tiempo para llevar a cabo las intervenciones. Falta de coordinación y colaboración entre las redes de atención, ¿vale? Aquí metemos sobre todo, o sea, metemos la red de adicciones, la red de discapacidad y la red de salud mental, ¿vale? Por todo el tema de que existen bastantes comorbilidades. Generalmente el tratamiento se centra en la adicción, ¿vale? Y no se tiene en cuenta la discapacidad intelectual. Entonces, aquí también entramos en una dificultad bastante clara, ¿no? Tú puedes tener o sea, los tratamientos que están especializados en España y a nivel mundial sobre las adicciones no están elaborados o dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Entonces, toda esa, todas esas necesidades que a lo mejor puede tener esa persona no están contempladas dentro de este tratamiento. Os pongo el caso de prisiones porque es verdad que ha colaborado bastante gente que trabajaba en prisiones el problema de adicción y personas con y que tenían discapacidad intelectual, porque además, bueno, vosotros que la mayoría pertenecéis a Plena Inclusión, entiendo que estáis un poco a la orden del día de lo que ocurre porque tenéis servicios que trabajan en el entorno de prisiones, pero un poco lo que nos comentaban, ¿no? Era que en el entorno de prisiones, para acceder a esos programas de adicciones, tienes que haber pasado primeramente por el filtro de la discapacidad y estar trabajando con alguna entidad que se dedica al medio penitenciario. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Porque hay mucha gente en prisiones que tiene discapacidad intelectual, que no la tiene reconocida, que no ha pasado por la red de discapacidad y que se queda fuera del sistema, ¿vale? Más dificultades. Falta de herramientas específicas o materiales en lectura fácil con adaptaciones cognitivas necesarias, ¿vale? Un poco lo que decíamos, ¿no? Los servicios no están preparados porque no existen este tipo de herramientas específicas o materiales que estén adaptados en lectura fácil. Programas y enfoques de intervención que no se adaptan a las personas, es decir, a día de hoy normalmente se trabaja los problemas de adicción desde un enfoque cognitivo-conductual, ¿vale? Donde se llevan procesos muy intensos y con sesiones muy largas. ¿Qué ocurre? Pues que no sé si conocéis un poco también cómo funciona la red de adicciones, pero también está sobresaturada. Entonces, a lo mejor una persona con discapacidad intelectual que necesita un programa mucho más
pausado, mucho más donde necesite que le expliquen mucho más en qué consiste el tratamiento, donde a lo mejor una sesión de hora y media se hace bastante pesado, pues los programas de intervención no están adaptados, ¿vale? Profesionales de adicciones que no están formados en discapacidad intelectual y viceversa, ¿vale? Profesionales que trabajan en la red de discapacidad que no están formados en adicciones. Falta de intervenciones hacia el empoderamiento. ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces no se trabaja desde las fortalezas, sino desde las dificultades. Entonces, a lo que hay que dirigirse es a trabajar desde esa motivación intrínseca que tiene la persona, ¿vale? Por eso toda esta parte que os he comentado anteriormente de intentar averiguar o de averiguar cuál es el rol que realmente está cumpliendo ese problema de adicción o esa conducta adictiva, porque si no somos capaces de detectar el motivo por el que esa persona está llevando a cabo esa experiencia de consumo, va a ser bastante difícil trabajar y que eso realmente y que el tratamiento sea efectivo, ¿vale? Entonces, intervenciones hacia el empoderamiento de la persona y que se trabaje desde sus fortalezas. Las conductas compulsivas se confunden y se cree que son propias de la discapacidad, ¿vale? Esto un poco lo que decíamos antes también, ¿no? Ese efecto eclipsador de la discapacidad, donde a lo mejor hay alguna persona que está en un contacto directo con esa persona en concreto y dice, pues yo creo que Pepito puede tener un problema de adicción, pero cuando nos paramos a evaluar si realmente es un problema de adicción o no, hay veces que conductas que están relacionadas con su propia discapacidad intelectual se pueden confundir con un problema de adicción y viceversa. ¿Vale? Vale, vamos a centrarnos un poco en cuáles serían las herramientas de evaluación y detección que están en la bibliografía para que las tengáis a mano y que os puedan servir, ¿vale? La rueda de las drogas, vamos a ir hablando una a una, ¿vale? Un poco os voy a explicar así a nivel general en qué consiste cada una. Observación y registro de la conducta para detectar la función y el rol de la adicción, ¿vale? Esto está muy basado en toda esta parte de análisis de conducta del análisis funcional de la conducta, historia de vida, lo más detallada posible, ecomapa o rueda de la vida, ¿vale? Aquí os voy a dejar algunas, no sé si seguramente, bueno, el ecomapa sí que le conoceráis. La rueda de la vida es una cosa que os he introducido que espero que os ayude, porque es algo que a mí a lo largo de mi práctica profesional sí que me ha ayudado con las personas con las que he trabajado, no solo en adicciones, sino en otro tipo de intervenciones. Y la rueda de las drogas, que yo creo que sí que os va a ayudar también para detectar un poco toda esta parte de medicaciones, café y bebidas energéticas, ¿vale? Aquí os dejo qué significaría, cuál es la rueda de las drogas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tenéis diferenciadas en qué consiste cada tipo de sustancia, ¿no? Pues cuáles son las sustancias estimulantes, cuáles son las empatogénicas, cuáles son las psicodélicas, ¿vale? Etcétera, cuáles son las depresoras y cuáles son, y aquí es los efectos que produce cada una de esas sustancias, ¿vale? ¿Esto por qué os lo digo? Porque muchas de las cosas que se han detectado es, o sea, ¿cuál sería la conducta problema, ¿no? Pues la persona toma mucho café o toma muchas bebidas energéticas y creemos que puede llegar a tener un problema de adicción al café o bebidas energéticas. Si nos paramos a ver el café o la bebida energética, que es un estimulante, ¿no? Aquí nos dice qué es lo que está buscando la persona: energía, euforia, confianza, taquicardia, pupilas dilatadas, ¿vale? Un poco te dice sintomatología y qué es lo que produce esa sustancia. Si tú haces una evaluación de cómo está esa persona, ¿vale? El conocer cuáles son los efectos que tiene esa sustancia, pues por ejemplo nos hemos encontrado un montón de casos, ¿no? De personas que consumían eso, mucho café, muchas bebidas energéticas, y que lo que les pasaba al final era que tenían
o sea, la medicación que estaban tomando, pues estaban medio intoxicados. Entonces, claro, al final era una medicación depresora, ¿vale? Que les inhibía el sistema nervioso central, y buscaban ese consumo de café y de bebidas energéticas para contrarrestar los efectos de la medicación, ¿vale? Entonces, creo que esto es algo bastante así como muy visual y que os puede ir dando algún tipo de información de cómo detectar en las personas que tenéis, ¿vale? El registro de conducta, que esto es algo que yo creo que conoceréis todas, más o menos, porque al final es algo que los que hemos trabajado en centros de atención es algo que si hemos colaborado mano a mano con el psicólogo o con la psicóloga hemos tenido que hacer, ¿no? Entonces, pero sí que es algo relevante como para ver qué está pasando con esa conducta y realmente poder detectar cuál es la función, ¿no? que está cumpliendo esa conducta problema o esa adicción en el caso de que lo sea. El ecomapa, para mí esto es súper importante, ¿no? Ver qué tipo de relaciones y qué otros apoyos tiene esta persona, porque al final, si nos vamos un poco a ese triángulo de Zimmer, ¿no? De donde te decía sustancia o conducta problema, persona y entorno, tenemos que tener muy claro cuál es la relación que esta persona en concreto tiene con su entorno, ¿vale? Y utilizar sobre todo cuáles serían las conexiones fuertes que tiene esa persona para reforzar todos esos apoyos y que a lo mejor nos puede servir a la hora de trabajar con ellos, ¿vale? No sé si sabéis cómo se funciona el ecomapa, os lo explico así un poco rápidamente. Al final se pone a la persona en el centro del papel, ¿vale? Esto lo podéis hacer a ordenador o escrito. Se pone a la persona en el centro del papel y existe conexión débil, conexión fuerte o una conexión de estrés, ¿vale? Pues los puntitos suspensivos sería conexión débil, una conexión fuerte sería una línea continua y una relación en la que es estresante para la persona se haría así, una combinación entre puntitos y líneas fuertes, ¿vale? Entonces, aquí lo ideal sería apoyarnos de esas conexiones fuertes que tiene la persona de cara a poder abordar su problema de adicción. Vale, la rueda de la vida, esta es una herramienta de trabajo personal, ¿vale? No es una herramienta que se use única y exclusivamente para los problemas de adicciones. Esto es una herramienta que podríamos utilizar cualquiera de las personas que estamos ahora mismo aquí. Y entonces consiste en tener esta rueda que tiene 8 dimensiones, ¿vale? Y en cada dimensión habría que poner un área en la que creemos que esa persona o esa persona cree que le puede estar afectando este problema de adicción, ¿vale? Esto lo ideal no es que lo haga el profesional, sino esto es algo que habría que hacer con la persona con la que creemos que tiene ese problema de adicción, ¿vale? Y ver en qué aspectos y en qué áreas de su vida está viendo está viendo dificultades, ¿vale? O puntúan más bajo. Entonces sería señalar del 1 al 10 cómo se encuentra en cada área, ¿vale? Pues yo os he puesto esto, entorno, relaciones, socio, salud, pero lo que son las áreas se pueden ir modificando y poniéndolas en función de la persona que tengáis delante o de lo que creáis que realmente estáis viendo como puntos que están afectando en su día a día, ¿vale? Sería puntuar en cada una de las áreas con un puntito y luego unirlos, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo? Que la rueda sea que para que la rueda sea lo más equilibrada posible, pues tiene que ser lo más circular posible, ¿vale? Que no suele pasar, pues que a lo mejor en cuanto a relaciones sociales tenemos un 3, pero en el ocio sí que estamos en un 7 o en un 8, en salud estamos en un 5, entonces al final lo que tenemos es como una rueda un poco tipo estrella, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Pues que esta rueda fuera lo más en equilibrio posible y fuera lo más redonda posible, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esta herramienta? ¿Vale?
nos puede servir, o sea, tanto como para lo que os pongo aquí, de dónde partimos y hacia dónde vamos, para que la persona, ¿vale? O sea, para visualizar cómo el consumo impacta en las distintas áreas. Esto sería como una herramienta no solo de detección, sino una herramienta a trabajar con esa persona para hacerle consciente a esa persona en qué momento se encuentra, ¿vale? Y el cómo esa conducta esa conducta problema o esa experiencia de consumo le está afectando en su día a día, ¿vale? Reflexionar sobre qué aspectos están más afectados y cuáles son los más fuertes, guiar las conversaciones con los profesionales y las familias de una manera clara y comprensible, planificar apoyos personalizados y alineados con los modelos centrados en la persona y, lo más importante, ayudar a la propia persona a darse cuenta de en qué punto está y hacia dónde le gustaría ir, ¿vale? Seguimos. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale. O sea, sé que esta herramienta a lo mejor alguno no la conoce, para mí ha sido como algo como muy importante, ¿no? Introducirlo en la práctica profesional en cualquier ámbito. O sea, me refiero, yo por ejemplo que también trabajo con familias, que trabajo con jóvenes, no solo con la persona, sino con las familias y con el resto de profesionales que trabajan con la persona. Es como algo como muy visual, ¿no? En el que dices, oye, mira, pues en este caso le está afectando en esto, en esto, en esto y en esto, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos a ir, y entonces esto os puede ayudar tanto para trabajar con personas adultas como para trabajar con personas adolescentes, como para trabajar con las familias, ¿vale? Y para mí eso, lo más importante es que la persona haga consciente de en qué punto está y de cómo le puede estar afectando la conducta adictiva, ¿vale? Propuestas y cambios necesarios. Entrevistas semiestructuradas. Estas son las propuestas que hacen las profesionales, ¿vale? De cara a las dificultades que se han ido. A ver, ¿alguien ha escrito aquí? ¿Podrías compartir esta presentación? Sí, me imagino que sí. Eh, Ahora si queréis, cuando acabemos, que hable Natalia de plena, pero yo creo que sí, que yo sin problema, vamos, que os la puedo compartir, ¿vale? Propuestas que se... no te preocupes, Sara, así no me siento sola, que aunque os veo las caras, a veces el hablar por aquí, por el ordenador, cuesta un poco, así que tú tranquila. Propuestas, ¿vale? Esto es un poco para centrarnos en qué es lo que se está, o sea, qué es lo que se está haciendo a día de hoy. Ya hemos visto cuáles son las vulnerabilidades y las dificultades que está habiendo, ¿vale? Y cuáles son las propuestas que, según la bibliografía científica, según los centros de atención de discapacidad, según los centros de atención de adicciones, habría que, o sea, este sería como nuestro objetivo a largo plazo, ¿no? Como profesionales, para poder dar una buena atención y una atención lo más especializada posible a las personas con discapacidad intelectual que tengan algún tipo de problema de adicción, ¿vale? Entrevista semiestructurada, esto es algo que no creo que os venga de nuevas, porque es algo que se hace de manera habitual. Observación conductual no estructurada, pues es lo que decíamos antes, registrar cómo son sus actividades diarias, qué está pasando, o sea, registrar cuándo se produce más esa conducta, porque puede ser eso, ¿no? Que sea una conducta de una adicción a sustancias o de un consumo de sustancias que haya aumentado, o pues lo que hablábamos, ¿no? Del móvil, compras compulsivas, etcétera. Enfoques holísticos, poniendo a la persona en el centro de la intervención. Esto es algo, ¿no? Como que se lleva muchos años y que el enfoque centrado en la persona está ya como en nuestro ADN, por así decirlo, pero es verdad que muchas veces, pues, por dificultades organizativas, por normas de las instituciones, pues bueno, pues que al final también hay mucha parte legal y todo esto, ¿no? Que al final
esta parte de tener a la persona en el centro a veces se pierde, no porque las profesionales queramos hacerlo, sino porque por encima de todo esto hay como esa nubecita, como yo digo, ¿no? Donde se nos presentan otro tipo de dificultades a nivel organizativo, a nivel de normativa del centro o del servicio en el que estemos, etcétera, que muchas veces dificulta este enfoque holístico, pero es a lo que deberíamos poder llegar, ¿vale? Sistemas de recompensas a corto plazo y autorregulación emocional. Estrategias que han sido útiles en personas con discapacidad intelectual, hacer mucho role-playing, hacer talleres vivenciales, ver vídeos, realizar vídeos también, ¿vale? A ver. Más cosas. Adaptar las intervenciones a las necesidades de la persona. Esto a veces, pues en los servicios es complicado. Entonces, hay que adaptarlas en tiempo, el lenguaje, materiales que estén en lectura fácil, poder tener ese espacio, ¿no? Donde la persona pueda ir haciendo consciente poco a poco qué es lo que está pasando. Entonces, al final, estos son intervenciones que llevan un tiempo prolongado y que, pues que a día de hoy no están adaptadas y que una de las propuestas es que pues en el futuro sí que lo estén, ¿vale? Talleres informativos y formativos, ¿vale? Esto sobre todo a colación de que muchas veces lo que decíamos en las diapositivas del principio, el tema de las adicciones no está dentro de los ejes a trabajar dentro de los servicios. Entonces, no sería solo talleres preventivos que se aborden desde esa prevención única y exclusivamente, sino de informarles, ¿vale? De informarles y de formarles y de explicar qué es una adicción, cuáles son la sintomatología que tiene un problema de adicción, qué es lo que puede pasar si consume, o sea, qué nos puede llevar a consumir mucho un teléfono móvil, qué nos puede llevar a consumir una bebida energética, ¿vale? Entonces, que tengan información, que la misma información que estamos teniendo, que estáis teniendo vosotras en relación a qué es lo que pasa con las adicciones, cómo funcionan las sustancias, etcétera, que las tengan las personas con discapacidad intelectual. Incluir las adicciones en todos los programas de prevención, públicos o privados, dirigidos a personas con discapacidad intelectual, romper con esa infantilización y promover la autodeterminación. Coordinación entre las redes de atención, ¿vale? Esto, pues al final, si tenemos recursos en la comunidad que están especializados en adicciones, lo ideal sería podernos coordinar con esos servicios, ¿no? Que son personas que realmente están especializadas en cómo funcionan y en cómo se abordan los problemas de adicción y coordinarse con la red de discapacidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aparte de que no existe esa coordinación, que a veces es difícil realizar esa coordinación o que los tratamientos, como lo que decíamos antes, ¿no? Se lleven a cabo. Entonces, esto es como todo. A lo mejor en nuestro servicio de discapacidad no tenemos la capacidad, por así decirlo, de trabajar esto, pero sí que puedo estar en coordinación con un CAT o con un servicio de atención a las adicciones donde se pueda empezar a iniciar un tratamiento, donde el profesional que trabaje en la red de adicciones esté en coordinación con nosotros, donde se le den herramientas a ese profesional, ¿vale? Entonces, pues cositas que se pueden ir haciendo. Recursos específicos que nos proponían también las personas residenciales o ambulatorios especializados en adicciones y discapacidad intelectual. De esto no hay nada, ¿vale? En la red de adicciones no existe ningún servicio que esté especializado en discapacidad intelectual. Generar más materiales adaptados, pues eso, test de evaluación estandarizados, guías informativas, programas de prevención, etc. ¿Qué cambios necesarios con toda esta recopilación creemos que son importantes? Incluir la figura de pares, ¿vale? Esto sobre todo
No sé si habéis leído algo sobre esto. El tema de la figura de pares está en muchos ámbitos de atención, ¿vale? Pero sobre todo en adicciones también está en auge el, el decir, o sea, el incluir a personas con discapacidad intelectual que han pasado por un problema de adicción y que ahora mismo están en un proceso de rehabilitación o que ya lo dejaron atrás, como esa figura, ¿no? que nos puede dar pues toda esa visión más a nivel individual y en primera persona pues eso, de cuál ha sido su recorrido, de qué dificultades se ha encontrado, ¿vale? Entonces, la figura de pares, incluirla dentro de los tratamientos. Eliminar conductas maternalistas y paternalistas, tanto por parte de la familia como parte de las profesionales, ¿vale? El otro día acudí a una formación sobre problemas éticos en terapia ocupacional, ¿vale? No, problemas no, eran conflictos. Bueno, conflictos éticos en terapia ocupacional que todas las personas que nos dedicamos a la intervención directa, pues en algún momento hemos tenido algún conflicto ético, ¿no? Y salió mucho toda esta parte también de conductas maternalistas y paternalistas. Muchas veces el querer proteger a la persona nos lleva a realizar este tipo de conductas. En otras ocasiones, pues a nivel legal y a nivel de seguridad de la persona nos lleva, o sea, hay que hacer ciertas conductas o hay que tomar ciertas decisiones, pero que sigue habiendo mucha parte de sobreprotección, ¿no? Más desde la parte maternal o paternal hacia las personas con discapacidad intelectual y más concretamente con los problemas de adicciones. Intervenciones basadas en el empoderamiento de la persona, trabajar en el autoconcepto y el autoestima, un enfoque basado en derechos humanos y una mirada holística centrada en la persona. ¿Vale? Aquí os voy a dejar un par de reflexiones que yo creo que os pueden, o sea, que reflejan bastante, ¿no? Toda la información esta que hemos ido viendo a lo largo de este ratito. Esta era una mujer que decía: me obligaron a dejar de fumar, ¿vale? El me obligaron ya nos habla un poco, ¿no? De cuál era la norma que había en el centro en el que ella estaba. Esto no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente os lanzo un poco las reflexiones de estas personas, en este caso era una mujer, para que también seamos conscientes de que eliminando, ¿no? Lo que hemos hablado a lo largo de esta horita, eliminando la conducta, que en este caso de esta mujer era fumar, no estamos eliminando el problema de adicción, ¿vale? Entonces, vamos, que igual tenemos que hacer un poco una revisión crítica de cómo se están llevando a cabo ciertas intervenciones para que veamos si realmente esta prohibición de dejar de fumar nos va a conllevar pues que a lo mejor esta mujer pues va a buscar el poder fumar en cualquier otro momento, ¿vale? Otra cosa que también os quería dejar por aquí, pues esta reflexión de otra participante del Focus Group, ¿no? Donde dijo que tomó la medicación para los nervios, mi médico no me ha explicado los posibles efectos secundarios, fui yo quien le dijo que había una medicación que me estaba dando mucho sueño, perdón, que pone suelo, y al final me la quitó, ¿vale? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De esa desinformación de voy al médico, te digo que tengo un poquito de ansiedad o que me encuentro nerviosa o que tengo un momento que a lo largo de mi día estoy más nerviosa, les recetan un antipsicótico para disminuir disminuir ese nerviosismo y sin ningún tipo de explicación ni nada, ¿vale? Entonces al final fue ella la que detectó que esa medicación no le estaba funcionando, que ella se encontraba muy mal, que se dormía todo el rato y que no era funcional en su día a día y al final se la quitaron, ¿vale? Pero para que veamos que son cosas que a lo mejor nos llaman un poco la atención y decimos esto cómo puede estar sucediendo, suceden, ¿vale? Vale, antes de la reflexión final, no sé si, a ver, os voy a mandar por el grupo, por el chat,
Bueno, no sé si queréis que abramos ahora el turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Esto es una reflexión final, ¿vale? Que vamos a hacer con un ejercicio que sí que me gustaría que pudierais aportar, pues eso, ¿no? Lo que os pone aquí con una palabra, define qué cambiarías tú en tu práctica clínica o en tu recurso para que fuera más accesible y respetuoso con las personas con discapacidad intelectual y adicciones. Y antes de nada, sí que os quería decir, ¿vale? Voy a dejar de compartir un momento para que me veáis la cara. Ya. Lo que os decía al principio, toda esta información que os he ido dando, yo si queréis la puedo recopilar y ponerosla para que la tengáis accesible. Sí que a finales de este año, en diciembre, vamos a hacer, porque el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo este año, que estoy todavía con la redacción del informe, están saliendo muchas más cositas, ¿vale? Y cosas que ahí sí que vais a tener bastantes herramientas también y muchos enfoques y mucha información que yo creo que os va a servir de ayuda. Saldrá como en noviembre y en diciembre haremos la jornada de presentación y vamos a contar con personas que han participado a lo largo de la investigación, que son personas usuarias con discapacidad intelectual y que han estado en un proceso de adicción y en un proceso de rehabilitación, que yo creo que los testimonios a nivel individual os pueden servir también. Entonces, bueno, por eso por ahí os lo dejo. No sé si, Diego, abrimos turno de palabra o queréis que hagamos el ejercicio este de la reflexión final, lo que queráis. Lo dejo un poco a vuestra elección. Abre el turno de palabras si quieres, a ver si alguien tiene dudas. Y si no, pues Vale. Bueno, procedes. dudas seguramente todas, porque claro, al final en una hora poco, poco os puedo aportar. Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo por el chat o que abra el micro, bueno, si levantáis la mano, igual casi mejor, pues, ¿no? Porque somos, ¿cuántas? 99 personas. Así que si levantáis la mano, os voy diciendo y ahí vamos abriendo micro. Si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar algo, quiere hacer una reflexión o lo que quiera. O sea que al final este es un espacio también para que podamos compartir. O vale, pues debe ser que no. También valen críticas, ¿eh? O cosas. También, o sea, quiero reflexiones vuestras, si os apetece compartir, de decir, oye, pues yo qué sé, pues esto no lo conocía, o me interesa, vea que yo qué sé, lo que queráis, que este es vuestro momento, que al final la formación se ha hecho, o el seminario está hecho para vosotras. Y si no, pues voy con el. A ver, mira. De comida también se puede considerar una adicción. Al final muchas personas la usan como escape. Sí, sí, también. También hay un informe, me lo voy a apuntar, porque sí que hay un documento, o sea, sí que han salido varias personas de comida compulsiva. Lo que pasa es que ahí también hay un melón, como yo suelo decir, hasta qué punto es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que ahí habría que, pues eso, con un profesional que esté especializado, medir hasta qué punto es un trastorno de la conducta alimentaria o realmente es una adicción a comida porque pues nos está tapando otro tipo de dificultades que tiene la persona, ¿vale? Entonces esto como lo que os comentaba al principio, hay que detectar cuál es la conducta problema, ver qué función está cumpliendo esa conducta problema y trabajar sobre esa parte de debajo del iceberg para que la conducta que existe se vaya eliminando, ¿vale? Y tener en cuenta lo que decíamos en el triángulo de Finberg. Suprimir esa conducta no nos va a llevar a que o sea, suprimir la experiencia de consumo o quitar el móvil o no nos va a llevar a que la persona realmente elimine ese problema de adicción, porque al final no estamos trabajando la función, ¿vale? No estamos trabajando la base de lo que nos conlleva a realizar eso.
¿Hay algún tipo de programa dirigido al alumnado de centros de educación especial? Nos encontramos mucho alumnado con adicciones al móvil, redes sociales. O sea, sí que las asociaciones, o sea, que sea específico para alumnado de centros de educación especial, yo no conozco, ¿vale? Sí que, bueno, ahí me puede ayudar también Diego, pero sí que es verdad que existen proyectos y programas que se hacen desde las asociaciones que pertenecen a UNAD y otras que no pertenecen a la red, pero que son proyectos específicos de sensibilización o programas que se realizan en institutos o centros juveniles, etcétera, ¿vale? Pero que sean específicos en centros de educación especial no existen. Yo, por ejemplo, sé que ahora en mi asociación empieza un proyecto nuevo, ahora pues yo creo que ya, octubre o noviembre, que es o sea, va sobre esto, está dirigido al alumnado sobre adicciones, tanto con sustancias como sin sustancias, pero no tengo ni idea de si está adaptado a alumnado de centros de educación especial. Os diría que no, más que nada porque la que está dentro, o sea, la que trabaja en discapacidad en mi asociación soy yo, en coordinación con otras compis, y yo no estoy en ese proyecto. Entonces, pero bueno, si queréis, no sé, Diego, no sé si tú conoces algo, yo creo que no, ¿no? Por Yo tu creo que cara. tan específico de centros de educación especial no. Sí que hay muchos No sé. para jóvenes, pero Claro, tan específicos no. claro. De todas formas, a ver, Silvia, yo si queréis, ahora os voy a poner también, ¿vale? Mi correo, todo lo que necesitéis, yo os puedo mandar la información que tenga y este proyecto, pues me puedo enterar, el que empieza ahora en mi asociación, porque, o sea, os diría que no, pero bueno, que nunca se sabe si pueden meter algo más específico. Vale, la adición a la comida y lo dulce es lo que más vemos en nuestro servicio. Vale, habría que mirar también, ¿no? El tema de qué tipo de dulce está comiendo esa persona, ¿no? ¿Qué características tiene ese dulce? O sea, porque no es solo el azúcar, habría que ver, pues yo qué sé, si es un producto, pues yo qué sé, el chocolate, ¿no? Por ejemplo, el chocolate tiene mucho magnesio, el magnesio que es un antiinflamatorio, o sea, habría que averiguar un poco más sobre lo que está comiendo la persona y qué tipo de alimento está comiendo y qué características tiene ese alimento. Y si nos vamos por así decirlo, no sería lo mismo, pero bueno, no es la rueda de las adicciones, pero si te vas a esa rueda, ¿no? Y te la montas un poco en tu cabeza, si tú desengranas un poco cuáles son las características que tiene ese alimento y qué produce esa característica que tiene ese alimento, lo que sí que te puede llevar a pensar es qué es lo que está buscando esa persona, ¿vale? Desde vuestra experiencia, ¿dónde aparecen más problemas que produzcan adicción? Adaptabilidad, a ver, al entorno, me infantilizan, no soy capaz de resolver problemas. No entiendo esta pregunta. Mercedes, no la entiendo. Eh, Hay una mano levantada si quieres, vea para que hable. sí, vale, voy. Em, vale, Mara, voy ahora mismo. Me cuesta diferenciar entre la falta de control de impulsos con una conducta adictiva o la adicción, comida, droga, bebida energética, redes, comida. Tampoco recibimos mucha ayuda en los equipos de salud mental. Vale, esto un poco lo que comentábamos, ¿vale, Mara? Es difícil o sea, diferenciarlo, es bastante difícil. Entonces, yo sí que os diría que si este vídeo va a estar disponible, que os lo veáis una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, porque o sea, y que os descarguéis las herramientas, que las miréis, y que empecéis a darle un pelín a esa reflexión, ¿no? Que al final el diferenciar, o sea, también, o sea, eso nos podría pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando tú tienes una conducta que la realizas con mucha frecuencia, tengo un problema de adicción a esto, es un hábito
que estoy teniendo, es un hábito o es un problema de adicción que me está, o sea, que puede ser un problema de adicción al café, que es algo como muy habitual. Las bebidas energéticas están también como muy normalizadas, ¿no? Que tenemos acceso todas las personas. Y habría que ver, pues eso, si realmente te está influyendo en tu día a día, si no te está influyendo, ya solo por tomar esa sustancia, ¿no? O por esa parte de control de impulso que decía Kimara, pues es algo que cuesta, sí que cuesta y habría que ver, pero por eso todas estas herramientas para que vayamos haciendo ese recopilatorio. A ver, Domingo levantó la mano. Abre el micro, Domingo. Hola, O no sé hola, si puedo buenas abrirlo tardes. yo. ¿Me oís? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, te oímos. Te quería comentar lo que hace mi hijo. Mi hijo es síndrome de Down, está en una residencia. Entonces, por la Ujú, mañana tiene talleres y participa más o menos, participa bien. Pero luego él tiene mucha afición al móvil. Mucha afición, ujú. vamos, no sé hasta qué punto le quita de otras cosas, pero últimamente está muy rebelde, ¿no? O sea, se comporta, dice a todo que no, no sé. Incluso él ve muchos vídeos de estos de Freddy Krueger y cosas de estas cosas que luego le producen eh, que duerme mal, vamos, que tiene pesadillas. Y se lo Malestar. decimos muchas Ujú. veces y él lo sabe, pero lo sigue viendo. Entonces yo no sé si eso sería una adicción o puede ser dentro de la normalidad. No sé, que se quería preguntarte, por favor. No te puedo dar una respuesta clara, Domingo, porque ni os conozco a vosotros como familia, ni conozco a vuestro hijo. Lo que sí que te puedo decir es que tú como padre tienes ahí ya una alarmita que te está diciendo aquí algo está pasando. Entonces, no sé si tu hijo acude a algún tipo de servicio o de centro de día o algún centro ocupacional o algún centro especial de empleo o algún servicio donde tú a lo mejor sí que le puedas decir al profesional que él tenga de referencia que, oye, nosotros estamos viendo esto, creemos que le está afectando en sus actividades del día a día, vamos a intentar averiguar qué está pasando aquí. No sé Está en si... una residencia, ¿eh? Entonces está en una residencia y por la mañana tienen talleres como centro ocupacional y por la tarde ya él tiene sus ratos de ocio, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo sé que muchas veces le castigan sin móvil por su mal comportamiento. Entonces, a partir de ahí se empieza a portar mejor. claro, pues mira, paso número 1. A lo mejor cuando cuelguen este vídeo en YouTube se lo puedes pasar a las profesionales que atienden a tu hijo, porque me refiero al final muchas veces em, pues eso, las normativas que tenemos en los centros, las dificultades que se tienen en el día a día de organización, de recursos, etcétera, pues que hay cosas que se nos escapan. Entonces, yo cuando viene una familia y me dice, oye, creo que aquí hay un problema, para mí la familia y el entorno familiar son los primeros, porque son las personas que más conocéis a vuestro hijo. Entonces yo te diría, yo ahora mismo no te puedo decir, pues sí tiene un problema de adicción, pues no lo tiene porque no le conozco, pero si vosotros ya habéis detectado que es una conducta problema, yo lo que sí que os animaría es a que habléis con las personas con las que vuestro hijo, pues eso, con los profesionales de referencia que él tiene a día de hoy. Pues muchas gracias. Vale, así. A ver, sigo por aquí. En algunos centros tienen un menú cerrado en el cual no permite comer otros alimentos o introducir productos de fuera. Una vez salen, les puedes ver comiendo dulces, a mogollón, bebidas carbonatadas, debido a la restricción que hay donde viven. Vale, esto era un poco, ¿no? Dificultades que hemos ido viendo. O sea, al final, evidentemente, tiene que haber una serie de normas en los centros, porque es que esto es así. O sea, pues como tenemos normas en nuestro día a día o como existen normas sociales, etcétera, pero en este caso, ¿no? Que me decís de que comen dulces, a mogollón, bebidas carbonatadas, debido a la restricción. Habría que ver qué está ocurriendo debajo de esa búsqueda compulsiva, ¿vale? Porque a mí esto no, o sea, no me llama o sea, no es decir, solo, o sea, el que la comida sea saludable dentro del comedor
no significa que porque esa comida sea saludable tú vais a ir a buscar otro tipo de comida que, entre comillas, no lo sea, ¿vale? O sea, al final, todo este tipo de conductas por debajo tiene algo que es lo que nos está tapando. A ver, ¿hay algún programa específico para personas de Asperger? No, no hay, o sea, ni para Asperger ni para nada, no existe. No existe ningún programa específico relacionado con las adicciones que sea específico y que tenga en cuenta todas las características de la discapacidad, me da igual qué tipo de discapacidad sea. O sea, me refiero que es que no existe. Ese es el futuro, ¿vale? Por ahora, claro. Por ahora. En mi centro, pacientes adictos con discapacidad, deshabituación cerrada, bien orientados de familias o centros donde estén. Hay muchos problemas para que acepten estos centros por su nivel de discapacidad intelectual si es mayor del 40%. Poco lo que veíamos, ¿no? Que al final los recursos no están especializados y existen restricciones de atención. No porque la gente no quiera atender a las personas con discapacidad intelectual, sino porque es que pues igual el servicio no está preparado y no puede dar esa atención. Trabajo en prisiones, me encuentro que muchas personas cumplirían criterios de DI aunque no estén diagnosticadas, ¿vale? Esto es un poco lo que había salido en la investigación también de este año. ¿Considera nada parecido? ¿Algún consejo para mejorar la adherencia? En este caso son personas internas en módulo terapéutico por tema de drogodependencias, así que la dificultad es doble. Yo no he trabajado en entorno de prisiones, ¿vale? O sea que lo que te puedo contar aquí, Jorge, es lo único que las compañeras vuestras que trabajan en prisiones me han comentado. Sí que te diría que al final el entorno y el contexto de prisión es muy complicado. Entonces, si tenemos opciones de a lo mejor, entre comillas, trabajar con toda la parte de un contexto familiar y ahí existen dificultades, pues en el entorno de prisiones mucho más. Yo sí que me centraría mucho y yo creo que es algo principal en el empoderamiento de la persona, en que esa persona sea consciente de lo que está ocurriendo, porque muchas veces eso se nos olvida, ¿sabes? Al final es como o sea, ¿desde qué parte estamos interviniendo con esa persona? ¿Lo estamos haciendo? O sea, realmente queremos lo mejor para ella, pero esa persona se ha dado cuenta o es consciente de la dificultad que tiene, realmente es consciente del cambio que quiere dar. Entonces, sí, trabajamos mucho centrándonos en la persona, pero muchas veces, y yo hablo como mi experiencia personal y profesional también, ¿no? Que al final, ¿desde dónde estamos trabajando con esas personas? Entonces, yo te diría mi consejo, no, te lo digo, no he trabajado en prisiones, el contexto que conozco es por lo que me han comentado las compañeras. Este año sí que en el informe voy a poner una parte centrada en prisiones porque hemos tenido bastantes participantes de ese colectivo y de ese entorno. Entonces, no sé si te he respondido o no te he respondido porque el contexto es complicado, ¿vale? ¿Qué más? Vale, nula red de apoyo familiar, ¿vale? Orden de alejamiento con la familia, ¿vale? Mucho más vulnerables totalmente. O sea, al final, el no tener una red de apoyo y que existan órdenes de alejamiento hacia los familiares, pues es algo más a sumar, ¿no? a esa parte de dificultades y de vulnerabilidades. Dentro de nuestro servicio, adicción al móvil, ¿vale? Vale, pues esto, ¿no? Que comenta también María Ángeles, el tema del móvil, les castigan con el móvil, pues toda esta parte, ¿no? De infantilización, ahí es un trabajo muy potente con todas las familias y con todo el entorno familiar, entendiendo también que por lo que no lo sé si María Ángeles, o sea, entiendo que son personas adultas, pues que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que pueden ser que sus padres y sus madres, gente mayor, pues con las crianzas que han tenido, o sea,
que al final son cosas que no se van a cambiar de un día para otro. Esto es un poco el objetivo a lo que hay que llegar y yo sí que desde mi experiencia profesional, para mí el trabajo con la persona es muy importante, pero si esa persona tiene una relación con el entorno familiar, el trabajo con esas familias y vive dentro del entorno familiar, no está institucionalizado, es potente e igual hasta prioritario. A ver, nuevas tecnologías, total, se llevan la palma, dicen por aquí. Si se hace un consumo de una sustancia pero aparentemente no afecta. Habría que ver, ¿no? Aquí pregunta Silvia, si se hace consumo de una sustancia pero aparentemente no afecta a su día a día, ¿también se consideraría una adicción? Si lo tomamos como una... o sea, esto yo muchas veces lo digo, en nosotros o en nosotras, en nuestro día a día, ¿quién consume de los que estamos aquí? ¿Quién se toma una cerveza el fin de semana? ¿Estamos consumiendo esa sustancia? Sí. ¿Nos está afectando en nuestro día a día? Pues cada uno tendría que valorar, ¿vale? Entonces, al final una adicción es algo que es un consumo continuado, que si tú no consumes esa sustancia generas esa dependencia y que te está afectando en tu día a día, ¿vale? Pero no sé, me imagino que será un caso concreto, habría que ver. Darnos tu correo, sí, ahora os lo pongo, la reflexión final, os lo pongo, mira, aquí dice Natalia, os mandaremos los materiales a todas las personas, vale, fenomenal, venga, os pongo el tema os voy a dejar lo del enlace de la reflexión final, espero que... No sé si os esperabais que os diera cuál es la clave para trabajar con adicciones en discapacidad intelectual y cuáles son todas las claves, pero siento deciros que todavía no existen. Si hay cositas, si hay cosas que se están viendo, se está investigando y llevamos, o sea, se lleva poco tiempo mirando toda esta parte. Entonces, bueno, dejar por ahí vuestra palabra. Os voy a ver. Y os voy a compartir qué es lo que está saliendo. Dame un segundín. Os voy a compartir lo que está saliendo, ¿vale? Un poco la pregunta para que lo tengáis ahí claro. ¿Qué cambiarías de tu práctica clínica, ¿vale? No sé si funciona o no funciona. Ahí está, sí. Vea, también hay contestaciones que están llegando a través del chat. Lo veo. Vale. Os pongo también por aquí, ¿no? Pone mayor red de apoyo por parte de las familias y profesionales, fomentar el trabajo en equipo.
escucha activa, y un poco lo que está saliendo en la reflexión. Normalizar, desestigmatizar, comprender, escucha activa, trabajar desde el potencial, desinfantilizar, comprender, normalizar, desestigmatizar, más reflexión, fortalezas, visión más amplia, mirada, ¿vale? Voy a compartiros por aquí, no sé si, bueno, lo voy a poner aquí, pero no sé si a lo mejor es mejor que lo ponga en el chat. Aquí tenéis, ahí lo tenéis, ¿vale? Este es mi correo, si queréis os lo pongo en el chat también. A ver. Ahí lo tenéis. Y empatía, dicen por aquí también. Total. Y nada, cualquier cosita me podéis escribir. Esto que preguntáis de certificado y tal, eso se lo dejo ahí a Natalia. Sí, ya ha contestado Natalia. Vale, no ni idea. Y nada, que muchas gracias. Que si queréis estar también un poco más al día sobre cositas sobre discapacidad intelectual en nuestra web, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Yo haciendo publicidad, pero info a ver. Si ponéis infoadicciones.org en Google, os va a salir la web y yo o sea, hay una parte que es un blog que habla sobre adicciones en general, pero todos los miércoles el post que sale es sobre adicciones y discapacidad, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis ahí también presente. Y luego, pues el tema de materiales, yo os puedo hacer como un pequeño archivo y eso ya lo que me digan os lo hacemos llegar o como queráis, ¿vale? La presentación no tengo ningún problema tampoco. Y bueno, un poco para que tengáis la información que yo he podido ir averiguando a lo largo de estos años para que también la tengáis disponible, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, Bea. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy a la formación. Recordarles que, como les decíamos, la sesión fue grabada, la subiremos a los canales de YouTube de las dos organizaciones y os enviaremos a todas las personas que se han inscrito a la formación. Tenemos vuestros correos, así que os enviaremos los materiales, lo que ha comentado Bea y el enlace a la grabación. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, que es el 20 de octubre a la misma hora, ¿vale? Hasta luego, Muchas gracias, gracias. Bea. Gracias. 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 Chao. Muchas